¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la continuación del ejercicio completo de datos agrupados, parte 4 de la asignatura Probabilidad y Estadística con el profe Patrick. Así es que continuamos. Continuando con el ejercicio que hemos venido realizando, ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar, pudiendo ser de dos tipos: la varianza poblacional cuando se trata de datos poblacionales o la varianza muestral cuando se trata de alguna muestra. En el caso particular de nuestro ejercicio, vamos a trabajar con la fórmula de varianza muestral, puesto que hemos elegido 20 datos como muestra de un lote de producción de resortes. La fórmula para calcular la varianza es, de acuerdo a nuestro formulario, el siguiente. Tenemos que hacer la sumatoria de todas nuestras marcas de clase menos la media, elevándolo al cuadrado y después multiplicándolo por la frecuencia absoluta. Todo esto dividido entre n, que es el número de datos, menos 1. Después de calcular la varianza, vamos a calcular la desviación estándar muestral, que es sacarle raíz a la varianza. El dato de desviación estándar nos permitirá saber qué tan dispersos están nuestros datos dentro de lo que es la campana de Gauss. Vamos a pasar estas fórmulas a nuestra hoja de trabajo para continuar con estos cálculos. Bien, hemos traído la fórmula de la varianza a nuestra hoja de cálculo y también la fórmula para calcular la desviación estándar. Primeramente, para poder calcular la varianza, tenemos que calcular pues toda esta expresión que tenemos aquí arriba. Lo que vamos a hacer es realizarlo en nuestra tabla de frecuencia que tenemos en la parte superior. Para eso vamos a habilitar una columna más que nos va a permitir hacer ese cálculo. Vamos a copiar esta columna y en esta parte vamos a modificar pues la información que tenemos, porque ahora pues va a ser la marca de clase, todas nuestras marcas de clase, restándole la media. Vamos a ir a buscar pues el símbolo de media, lo insertamos y también todo esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Buscamos el símbolo para elevar al cuadrado y ya tenemos expresada la operación que tenemos que realizar en el denominador de nuestra fórmula. Nos faltaría pues multiplicar por la frecuencia absoluta y para eso pues vamos a copiar esta columna, la vamos a copiar por aquí, vamos a volver a repetir la expresión matemática que teníamos anteriormente y solamente le vamos a agregar la f de i, que es nuestra frecuencia absoluta. Con esto pues ya estaremos haciendo primeramente en una columna, estaremos realizando lo que es la resta entre todas nuestras marcas de clase, su elevación al cuadrado, y en la siguiente columna lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Con eso vamos a obtener la información que necesitamos
en esta parte de la fórmula. Para realizar este cálculo, entonces vamos a ingresar una fórmula para que Excel empiece a calcular esta operación. Empezaremos con un igual, buscamos un paréntesis, buscamos la primer marca de clase, que es de la clase número 1, la G18, la celda G18, menos la media calculada. Recuerden ustedes que de este lado ya hemos calculado la media de nuestros datos, que es H50. Vamos a cerrar el paréntesis y todo esto que tenemos aquí, esta resta, tiene que ser elevada al cuadrado. Buscamos la función para elevar al cuadrado y ahí tendremos nuestro primer cálculo. Este cálculo lo vamos a centrar para que quede estéticamente en nuestra tabla de frecuencia. Este valor nos permite pues tener pues solamente el cálculo de una de las clases con respecto a la comparativa entre la marca de clase y la media de nuestros datos elevado al cuadrado. Pero necesitamos extender la fórmula a todas las demás clases. Como sabemos que el valor de la media debe ser un valor fijo en H50 y que los otros valores que tienen que ver con la marca de clase deben ir cambiando como vamos arrastrando la fórmula, entonces vamos a amarrar la celda que contiene el valor de la media para que no cambie. Para poder amarrar la celda del valor de la media, necesito colocar el símbolo de dinero antes de la letra de la columna de la celda y antes del número. Estos dos signos de pesos me van a permitir que esta celda quede amarrada, que es el caso del valor de la media, y que no vaya cambiando cuando hagamos el arrastrado o la copia de la fórmula. Vamos a darle a aceptar, el valor no cambia, pero cuando arrastre la fórmula voy a tener la seguridad de que el valor de la media se ha mantenido en H50, como lo vemos aquí. Si yo reviso la posición de la celda H50, que es el valor de la media calculado, se ha mantenido estable. Lo mismo sucede con la siguiente fórmula que fue copiada. El único valor que va cambiando es el valor de la marca de clase, que en este caso es G20, G21, y mientras H50, con la ayuda de la simbología de dinero, se mantiene fija. Aquí podemos ver por último en la clase número 6 cómo se respeta esta programación que hicimos en la celda. Para darle más estética, vemos que hay un valor en 0 que le faltan decimales. Vamos a ir a formato de celda, vamos a seleccionar número y vamos a establecer 2 decimales para que todos los resultados queden redondeados a 2 decimales.
Con esto ya tenemos la primera fase del cálculo de la varianza, la sumatoria de todas las marcas de clase comparadas contra la media elevada al cuadrado. Lo que nos falta es multiplicar cada valor de cada clase por su respectiva frecuencia absoluta. Para eso nos va a servir la siguiente columna. En esta columna lo que vamos a hacer es multiplicar el resultado de la columna anterior por su frecuencia absoluta, que en este caso es la celda H18. Le damos Enter y como fue multiplicado por 1, porque el valor de f absoluta cuando tenemos en la clase 1 es 1, el valor 3.24 multiplicado por 1 nos da el mismo valor 3.24. Vamos a arrastrar la fórmula para que el valor 1.44 sea multiplicado por 3, que es la frecuencia absoluta, y obtengamos el siguiente resultado. Así sucesivamente podemos copiar la fórmula para obtener los diferentes resultados que ya han sido multiplicados por la frecuencia absoluta. Vamos a ajustar el número desplegado a 2 posiciones decimales y pues ya tenemos la multiplicación de cada una de las marcas de clase que fue restada a la media calculada elevada al cuadrado y que después fue multiplicada por cada una de las frecuencias absolutas de nuestros datos. Por último, lo que nos piden es la sumatoria. Y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar todos los datos y activamos el icono de autosuma en la parte superior para obtener la sumatoria de todas estas operaciones. Vamos a resaltar este dato y este dato de 16.56, que es la sumatoria de todo lo que vinimos haciendo, es el dato que necesitamos para completar y calcular la varianza de este ejercicio. La celda que contiene el valor es L24. Vamos a regresar a nuestra fórmula de la varianza y como ya tenemos el resultado de toda esta operación, la vamos a colocar aquí. La celda fue L24. Aquí tenemos el valor de 16.56, que es el valor que obtuvimos de este lado. Ese valor tiene que ser dividido entre el valor de n menos 1. El valor de n menos 1 estaba por acá. El valor de n era 20 en la celda F48 menos 1, lo cual nos da 19. Por último, le vamos a pedir a Excel que realice la operación, que la vamos a colocar de este lado. 16.56 entre 19. El valor desplegado es el valor de la varianza de nuestros datos. Sabemos que son datos que corresponden a las medidas de los resortes de compresión. Por lo tanto, sabemos que esto es un valor que se está dando en centímetros, milímetros, metros. Es una medida longitudinal. El único detalle que este valor está elevado al cuadrado.
Generalmente la varianza pues no nos ayuda cuando son datos elevados al cuadrado. Por ejemplo, kilos al cuadrado, eh, milímetros al cuadrado. No nos da una medida exacta de lo que queremos realizar. Para eso, pues tenemos que utilizar la desviación estándar. Antes de pasar a hacer el cálculo de la desviación estándar, lo que vamos a hacer a continuación es comparar un cálculo con el mismo cálculo de la varianza, pero ahora con Excel. Para hacer el cálculo de la varianza con Excel, vamos a utilizar el comando siguiente. Lo voy a poner en modo de comentario con unas comillas, var.p, abrimos paréntesis, colocamos el rango de nuestros datos, que siempre ha sido B6 hasta K7. Cerramos las comillas y obtendremos el valor de la varianza por Excel. Vamos a introducir el comando seguido del igual para que nos arroje el cálculo que realizará Excel de la varianza. Podemos observar que el valor es muy parecido. Vamos a ajustar a 2 posiciones decimales. Y aquí hay que hacer una observación, que la varianza que hemos calculado es una varianza poblacional y la varianza que hemos calculado con fórmula es una varianza muestral. Hay una diferencia de una centésima, pudiéndonos decir que el cálculo es aproximado y que es correcto. La desviación estándar es el resultado de sacarle raíz a la varianza. Por lo tanto, vamos a realizar este cálculo mediante el comando raíz. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a traer el valor de la celda I68, que es el valor que tiene la varianza calculada con las fórmulas del formulario para datos agrupados. El valor que nos arrojó es 0.93. Este valor ya es un dato que ya no está elevado al cuadrado, pudiendo ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, porque estamos hablando de una medida lineal. El valor 0.93 nos indica que la desviación estándar de nuestros datos es de 0.93 positivos o 0.93 negativos. Para corroborar este cálculo, también vamos a hacer el cálculo con el comando de Excel y es el siguiente. desbest.p, abrimos paréntesis y colocamos el rango de nuestros datos. Cerramos los corchetes para indicarle a Excel que no es precisamente el comando, sino un comentario. Y de este lado vamos a ejecutar el comando como debe de ser. Vamos a ajustar a 2 decimales el resultado, vamos a centrarlo y vamos a resaltarlo. Como podemos observar, la diferencia también es de una centésima, lo cual nos indica que nuestro procedimiento o las fórmulas aplicadas en el formulario para datos agrupados es el correcto.
Vamos a continuar con el cálculo de las medidas de forma, en este caso del índice de asimetría muestral. La fórmula para calcular el índice de asimetría muestral es el que está presentado aquí en el formulario. El índice asimétrico nos dice de qué lado está cargada los datos en nuestra curva de Gauss y nos da un aprendizaje o una referencia hacia dónde se están conduciendo los datos, de qué lado se están sesgando. Vamos a pasar el dato de esta fórmula a nuestra hoja de trabajo para realizar los cálculos pertinentes. Aquí ya tenemos capturado la fórmula para calcular el índice asimétrico o el índice de asimetría. Observamos que tenemos que utilizar todas las marcas de clase, compararlas contra la media, elevarlo al cubo y generar una sumatoria. Después de esa sumatoria que vamos a hacer, debe de ser con la multiplicación de su frecuencia absoluta. Vamos a utilizar en la parte superior una columna más para poder realizar este cálculo. Así es que tengo que extender, quitar combinar y centrar, volverlo a combinar. Vamos a llevar esta fórmula de este lado. Nos dice que debe de ser al cubo, así es que vamos a buscar el símbolo de elevación al cubo, lo insertamos y todo eso va a ser multiplicado por la frecuencia de cada una de las clases. Vamos a colocar los bordes como deben de ser y empezamos a realizar el cálculo. Este cálculo pues es muy parecido al que utilizamos en esta fórmula. Le vamos a dar igual, vamos a abrir paréntesis, buscamos nuestra primera marca de clase, le restamos la media, el valor de la media es H50, este H50, recuerden ustedes que lo tenemos que amarrar con símbolos de peso. Todo esto lo tenemos que elevar al cubo. Aquí está el símbolo para elevar al cubo. Por último, lo que nos va a hacer falta es a toda esta operación multiplicarla por su respectiva frecuencia absoluta, que en este caso es H18. Aquí tenemos toda la programación. Le vamos a dar un Enter. Vamos a centrar el valor para tener algo más estético y vamos a arrastrar la fórmula hasta el final. Sabemos que si analizamos cualquiera de los datos de una fórmula, que la marca de clase, en este caso, se fue a la clase 6, es correcta. La frecuencia I también se fue a la celda H23 y que H50 se mantiene fija. Todo esto también elevado al cubo, que también se mantuvo fijo. Vamos a ajustar todos estos valores a un formato de 2 decimales. Para terminar
toda esta expresión matemática, necesitamos hacer la sumatoria. Este valor que andamos buscando está en la celda M24. Regresamos a nuestra fórmula del índice de asimetría y ya tenemos el valor que andábamos buscando de la expresión que está en la parte superior. Sabemos que n-1 es igual a 19, que lo podemos realizar mediante fórmula F48, que contiene el dato del número de muestras menos 1, tratándose de un valor poblacional, y nos piden que la desviación estándar sea elevada al cubo. La desviación estándar está en G71. Y la tenemos que elevar al cubo. Para asegurarme que así sea, te pongo unos paréntesis. Vamos a ajustar el formato de la celda a 2 posiciones decimales. Y estamos listos para ejecutar aquí todo el comando para hacer primeramente esta operación inicial, que es la división entre estas dos cantidades, y lo que resulte lo vamos a dividir entre la desviación estándar elevada al cubo. Esto, pues de acuerdo a nuestra fórmula, que observamos que primero tenemos unos corchetes que nos indican cuál es la operación inicial, y por último una división general del resultado que tengamos en el numerador. Comparto con ustedes el ingreso de la fórmula para el cálculo del índice de asimetría, tal como lo debe de interpretar Excel para realizar el cálculo en la celda. Como podemos observar, hemos priorizado con paréntesis, primeramente, cuáles son las operaciones que queremos que se realicen primero, y después la última división con la desviación estándar elevada al cubo. Vamos a darle a aceptar para obtener el resultado del índice de asimetría. Podemos observar que existe un índice negativo. Quiere decir que nuestra campana de Gauss, como de acuerdo a los datos que hemos recolectado, sí tiene una tendencia a estar inclinada hacia uno de los lados. El histograma nos permitirá definir hacia qué lado están orientados nuestros datos, y es el último paso para cerrar este ejercicio. Así es que a continuación vamos a graficar el histograma de los datos como fueron clasificados con la técnica de datos agrupados. Bien, para realizar el histograma, que es un gráfico representativo de cómo quedaron nuestros datos clasificados dentro de nuestra tabla de frecuencia, vamos primeramente a seleccionar las clases que tenemos desde la 1
hasta la 6, mantenemos presionada la tecla control y vamos a ir a donde está la columna H, donde se encuentran nuestras frecuencias absolutas, desde la 1, 3, 4, 3, 5 y 4. Recuerden que esto es manteniendo presionado la tecla control. Una vez que hemos seleccionado ambas columnas, soltamos la tecla control y nos dirigimos a el menú, pestaña, insertar, gráficos recomendados. Seleccionamos la primera opción, que es la opción de un histograma. Y pues aquí tenemos nuestro histograma insertado. A nuestro histograma podemos agregarle con la icono de más los títulos de los ejes para poder colocar más información al respecto de nuestro gráfico. Como título, pues le vamos a colocar medidas de los resortes de compresión. (2022) febrero, ¿verdad? Por colocar un ejemplo. Creo que teníamos una fecha al inicio de nuestros datos del 7 de febrero. (07 de febrero del 22). Esto bien podría quedar entre paréntesis. En la parte inferior, en el título del eje horizontal, le vamos a colocar clases. Y de este lado vamos a colocar frecuencia. Dándole doble clic, podemos modificar el aspecto de nuestro histograma. Siendo un poquito más detallosos, podemos trabajar con degradados y darle una presentación mucho mejor a nuestro histograma. Eso pues ya depende del gusto de cada quien. Y hasta aquí llegamos con este ejercicio completo para datos agrupados, esperando haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Bye.